Muy buenos días, apreciables amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bendecido grupo edificados en la palabra. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, les pido que me acompañen en oración en esta hermosa mañana. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa mañana venimos delante de tu divina presencia, mi buen Dios, para darte infinitamente las gracias por las bendiciones recibidas, Padre Celestial. Gracias, Padre, por la vida y la salud que nos das, Señor. En esta hermosa mañana, Señor, te pido que tú nos des de tu sabiduría, Padre Celestial, para que nosotros podamos llegar a la comprensión de tu palabra, mi buen Dios. Gracias, Padre Santísimo, por todos los favores recibidos. Gracias, Padre, porque nos has dado este gran privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, Padre Celestial. Y es por eso, Señor, que nos abandonamos en tus divinas y poderosas manos para que tú seas guiándonos, mi buen Dios. Seas tú con cada uno de nosotros, Señor, al exponer tu palabra. Sabemos, Padre Celestial, que sin ti nada somos, Padre, y nada podemos hacer, Padre Santísimo. Es por eso que venimos delante de tu divina presencia, Señor, a pedirte que tú seas guiándonos, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu, Señor, en cada exposición de tu palabra, que seas tú dándonos la palabra, Señor, correcta para poder compartir con nuestros hermanos. Gracias, Padre, te lo agradezco todo en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, en esta hermosa mañana tenemos nuestro tema principal que se titula Comprendiendo el corazón de la doctrina de Cristo. Amén. Sermón del Monte. Estamos, mis amados hermanos, ya en la segunda semana con el subtema El carácter bienaventurado de un discípulo. Amén. El tema a considerar, mis hermanos, para hoy, lunes 11 de diciembre del 2023, se titula Obras de misericordia que te hacen dichoso. Nuestro texto bíblico lo encontramos en Mateo 5, versículo 7, y nos dice así: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Qué hermosa bienaventuranza, mis amados hermanos, de que somos bienaventurados los que somos misericordiosos. Si hay misericordia en nosotros, vamos a ser nosotros también bienaventurados, mis amados hermanos. Y también vamos a poder alcanzar esa misericordia que nuestro Dios nos promete. Mis amados hermanos, en este hermoso versículo que comienza con esta hermosa palabra donde dice bienaventurados, es decir, mis amados hermanos, que nosotros somos afortunados. Debemos estar, mis amados hermanos, felices de ser bendecidos por nuestro Dios. Este hermoso texto se encuentra, mis amados hermanos, en el centro de las bienaventuranzas. Mis hermanos, las bienaventuranzas no pretenden comportamientos que sean premiados. No, mis hermanos, es una oportunidad y un gran privilegio mis amados hermanos, es una oportunidad y un privilegio, como les decía, de ser un poco más parecidos a nuestro Dios. El misericordioso, mis hermanos, es aquel que tiene el corazón lleno de amor, que se inclina hacia los últimos, o es decir, los olvidados, mis hermanos, que son los pobres. Ellos necesitan, mis amados hermanos, de este amor desinteresado. Mis amados hermanos, muchas veces se ignora a la persona por ser pobre, mis hermanos. Como que no existe esta persona. No le damos el valor como humano, como prójimo, mis hermanos.
los hacemos de menos, y esto no está correcto ante los ojos de nuestro Dios, porque ellos también somos hermanos, somos hijos de un solo Dios, mis amados hermanos. Entonces para nosotros no tiene que haber esa distinción. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, porque si tiene dinero no va a ser más que el otro, ni porque si es pobre va a valer menos. No, mis amados hermanos, ante los ojos de nuestro Dios todos tenemos el mismo valor. Y es por eso que nosotros, mis amados hermanos, no tenemos que olvidarnos de ellos, tenemos que estar pendiente de ellos, hacerlos sentir, mis amados hermanos, como prójimo que es. No olvidemos que la misericordia, mis hermanos, es uno de los atributos divinos de nuestro Señor. Jesús mismo, mis hermanos, es misericordia. Eso todos lo conocemos y todos lo sabemos por medio de su palabra, mis hermanos. Mis hermanos y hermanas, las bienaventuranzas transforman los principios de nuestra forma de pensar. Tiene el poder de cambiar el corazón, mis hermanos. Nos da la capacidad de crear una nueva humanidad. Es necesario, mis amados hermanos, y sinceramente es muy necesario que nosotros vivamos también la bienaventuranza de la misericordia. Al vivir la bienaventuranza de la misericordia en nosotros mismos, mis hermanos, tenemos que reconocer que también estamos necesitados nosotros de ese amor extraordinario, sobreabundante e inmenso que Dios tiene por cada uno de nosotros, mis hermanos. Es muy interesante en nuestra vida espiritual que nosotros también vivamos esa misericordia, mis hermanos. Mis hermanos, comenzamos a partir de esta bienaventuranza a ver más específicamente lo que es el cristiano como tal. La actitud que caracteriza a mis hermanos, siendo Cristo mismo el ejemplo perfecto de la misericordia, como leemos en Hebreos, mis hermanos, capítulo 2, versículo 17, nos dice así: por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos, dice, que todo tiene que ser semejante, dice, por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, dice su palabra. Mis amados hermanos, como creyentes, nuestra actitud y característica es la misericordia. Eso tiene que ser, mis amados hermanos. También leemos un hermoso versículo que nos dice en Miqueas 6:8, mis hermanos: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y así es, mis amados hermanos. Nuestro Dios nos ha declarado por medio de su palabra lo que es bueno. Y sigue diciendo: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, dice la respuesta, y amar, misericordia y humillarte. ¿Ante quién, mis hermanos? Ante nuestro Dios. Así como doblamos nuestras rodillas solamente ante nuestro Dios, también nosotros tenemos que humillarnos delante de Él, mis hermanos, solo ante Él. Aquí hay otro hermoso versículo, mis hermanos, que en Oseas 6:6, que nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, dice su palabra. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, dice. Más que holocausto. Aquí vemos, mis amados hermanos, es prácticamente como una exhortación para cada uno de nosotros. Mis hermanos, la palabra griega para misericordia es eleemón, de donde se deriva la palabra limosna, mis hermanos.
que indica el compartir, aunque sea de forma, mis hermanos, aunque sea de una forma mínima, los bienes que nosotros poseemos, compartirla con nuestros hermanos que están necesitados, mis amados hermanos. Aquellos que necesitan de una ayuda de nosotros, mis hermanos, no importa la cantidad, mis amados hermanos, pero nosotros debemos de compartir con ellos lo que nosotros tenemos. Con aquellos nuestros hermanos que estamos viendo que están necesitados. Ofreciendo un encuentro de amor, exactamente, mis amados hermanos. Cuando nosotros mostramos aquel amor hacia nuestros hermanos que están necesitados, o están pasando por aflicciones, mis amados hermanos, darles amor para ellos es de mucho beneficio, mis hermanos. Mis hermanos, la palabra hebrea para misericordia es Hesed. Se refiere a no solo sentir lástima, mis hermanos, o compasión por alguien que la está pasando mal, que está en alguna aflicción, mis hermanos, más bien expresa la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de manera que vea con sus ojos, mis hermanos, y piense con su mente y sienta con sus sentimientos, ver y sentir con la misma intensidad como se siente el otro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos, tenemos que hacer sentir a nuestro ser querido, a nuestro prójimo, que nosotros también sentimos lo que ellos están pasando. Esto es amor, mis hermanos. Esto es amor cuando nosotros hacemos sentir a nuestro prójimo que también nosotros sentimos y estamos en lo que ellos están pasando también. La palabra también, mis hermanos, de misericordia está formada, mis hermanos, también por los vocablos miser, que significa miserable, desdichado, mis hermanos, y cordis, que significa corazón. Mis hermanos, tiene el sentido de tener el corazón cerca de aquel que se siente desdichado. Mis hermanos, sentir aquella desdicha de los demás, pero no solo se reduce al puro sentimiento, mis hermanos, absolutamente no es así. No se reduce al puro sentimiento, no solo es una oleada emocional de tener lástima hacia al necesitado, no, mis hermanos, sino que prácticamente exige que tengamos un esfuerzo deliberado, consciente y constante también, mis hermanos. Porque si nosotros es decir, la vez que nos dimos cuenta que aquel ser querido, nuestro prójimo estaba en aflicciones y necesitado de nosotros, solo esa vez vimos por él, ya no preguntamos cómo está su situación. Mis hermanos, entonces prácticamente nosotros no hemos hecho absolutamente nada, no hay misericordia en nosotros, que eso es lo que tiene que haber. Mis hermanos, no es emocional, no, mis hermanos, porque si es emocional es un instante nada más que nosotros vamos a ver por aquel necesitado, sino que al ser nosotros, mis hermanos, tener esa misericordia por nuestro ser querido, nuestro prójimo, nos exige un esfuerzo deliberado, consciente y constante, mis hermanos. Tenemos que tener en mente siempre y no olvidarnos. Mis hermanos, la voluntad se expresa concretamente en una determinada manera de obrar y actuar. Mostrarse misericordioso es perdonar también, mis hermanos, de corazón y de manera indefinida, sin condiciones, porque si nosotros decimos lo perdono o la perdono pero si me va a hacer esto y esto, no estamos perdonando, mis hermanos, estamos poniendo condiciones, entonces no estamos perdonando de corazón, estamos
mintiendo prácticamente, porque estamos poniendo condiciones, todo a nuestro favor. Cuando nosotros perdonamos, no tenemos que buscar nada a cambio, mis hermanos. Tiene que ser de corazón, perdonar sinceramente. También es ayudar sin esperar nada a cambio, mis hermanos. Al que está en necesidad, haciendo más de lo posible para que supla su necesidad. Nosotros, mis amados hermanos, si alguna vez hemos pasado alguna necesidad, tenemos que comprender lo que está sintiendo nuestro ser querido, nuestro prójimo, y ayudar, como decimos, como dice su palabra, sin esperar nada a cambio. Al que está en esas necesidades, mis hermanos, tenemos que hacer no solo lo posible, sino que hasta lo imposible para suplirles su necesidad, ya sea también material, mis hermanos. Pongamos nuestro granito de arena en aquella necesidad, mis hermanos. Pero más aún, mis amados hermanos, cuando es una necesidad espiritual, no lo olvidemos, mis amados hermanos. Esa necesidad espiritual creo que es aún más grande que la necesidad material. Porque en la necesidad espiritual, mis amados hermanos, hay un decaimiento profundo espiritualmente. Que si nosotros no actuamos, mis amados hermanos, entonces vemos caer a nuestro prójimo. Y no es así, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que ofrecernos en ayudarlos, orar constantemente por aquel ser querido, por nuestro prójimo, orar y no olvidarnos de ellos. Porque si alguna vez nos ha tocado a nosotros un decaimiento, sentir un decaimiento espiritual, mis amados hermanos, es muy duro, es muy cruel. Todo lo que nos rodea parece que está mal. Entonces, si nosotros ya tenemos ya hemos sentido, mis amados hermanos, que es estar débil, que es tener esa necesidad espiritual, entonces, mis amados hermanos, tenemos que poner también manos a la obra. Visitar a nuestro prójimo, levantarle ese ánimo, para que él siga buscando de nuestro Dios. Es un alma que vamos a rescatar, mis amados hermanos. Y sabemos que nosotros estamos comprometidos ante los ojos de nuestro Padre Celestial a rescatar a aquellos que están débiles espiritualmente, que se han alejado de nuestro Dios. Nosotros tenemos ese gran compromiso como cristianos, mis amados hermanos, y como conocedores de la palabra de nuestro Dios. Tratemos, mis amados hermanos, de comprender la misericordia en sus dos manifestaciones, principalmente, como les decía, lo espiritual y lo material. Mis hermanos, el perdón y la compasión, como nos lo dice en el libro de Éxodo, es un versículo muy hermoso, porque nos dice en Éxodo 34:6, nos dice, mis hermanos, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, mis hermanos, proclamó, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros, por tener actuar prácticamente con la carne, nosotros guardamos el rencor, guardamos la ira, y no fácil perdonamos, mis hermanos. No fácil perdonamos a la persona que nos hirió o nos hizo mal, y no hay aquello de que nosotros nos arrepintamos de lo que estamos haciendo, sino que nosotros actuamos con la carne, con el yo. No queremos sentirnos humillados, más bien. No, mis hermanos, pero ¿qué estamos haciendo ahí, mis amados hermanos? Si nosotros no somos superiores a nuestro Dios,
Si nuestro Dios es fuerte, dice su palabra. Es fuerte, misericordioso y piadoso. Entonces quiere decir que nosotros no estamos mostrando ninguna piedad ante nuestro prójimo. Y eso no debe de ser así, mis amados hermanos. Nosotros, si nuestro Dios es tardo para la ira, ¿y por qué nosotros actuamos con ira inmediatamente? Nuestro Dios Él es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, dice su palabra. Qué gran bendición, mis amados hermanos, el gran ejemplo que nuestro Dios nos pone, que nosotros no tenemos que guardar ira, sin su palabra dice que el sol no debe de caer, o quiero decir el día pasar y caer el sol en nuestra ira. Nuestro Dios nos da aquí un claro ejemplo en su palabra, mis amados hermanos, que Él es tardo para la ira. Él tiene más misericordia, mis amados hermanos, que nosotros. ¿Y cómo es eso? Si nosotros, mis amados hermanos, somos más pecadores, quizás que al que no perdonamos. Mis hermanos, tenemos que hacer nosotros también como nuestro Señor Jesucristo, grande en misericordia con nuestros seres queridos y verdad, dice que tiene misericordia del que no la merece y de quien Él quiere tenerla. Eso lo leemos, mis amados hermanos, lo leemos también aquí en Éxodo 33:19, también otro hermoso versículo, mis amados hermanos, donde nos dice, 33:19 nos dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Así es, mis amados hermanos, que aquí no podemos decir nosotros que Dios va a tener solo misericordia de nosotros y que de aquella otra persona no va a tener misericordia. No, mis amados hermanos, estamos muy equivocados, porque nuestro Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y también nos dice, seré clemente para con el que seré clemente. Él va a tener clemencia, mis amados hermanos, no solo en nosotros, sino que en el que Él quiera tener clemencia también. Son los grandes versículos que nosotros nos hace entender y darnos a conocer quiénes somos nosotros y quién es nuestro Dios. Si nuestro Dios nos perdona a nosotros, ¿y por qué nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo? Esto es incorrecto. Nosotros como cristianos, mis amados hermanos, tenemos que mostrar que nosotros somos perdonadores también. Así como nuestro Dios nos perdona a nosotros tenemos que ser perdonadores también. Mis hermanos, la vida de Jesús, sus hechos y actitudes están marcados, mis hermanos. ¿Por qué? ¿En qué forma están marcados, mis hermanos? Por la gran misericordia que Él tiene, mis hermanos, con cada uno de sus hijos, con cada uno de su creación. Y esta se torna en una condición esencial, mis hermanos. Es al tornarse en una condición, mis hermanos, esencial y necesaria para alcanzar esa misericordia a la misericordia, como dice su palabra. Dice esencial, necesaria para alcanzar misericordia a la misericordia del creyente. Mis hermanos, la misericordia del creyente responde a la de Dios también. El que hace misericordia con su prójimo alcanzará también esa misericordia de parte de nuestro Dios, mis amados hermanos. Esto es una gran bendición, mis amados hermanos, que nosotros tengamos esa bendición de tener esa misericordia que solo nuestro Dios puede tener. Mis hermanos, la misericordia, o es decir, los misericordiosos, la frase comienza por la palabra bienaventurados, que ya lo leímos. Mis hermanos, también nosotros tenemos que tener el participar o es decir, no tener, sino que participar
en esa misericordia que ellos tienen en el corazón lleno de amor. Si en nuestro corazón no hay amor, mis hermanos, no puede haber misericordia. Mis hermanos, nuestro Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros. Porque cuántas veces nosotros cometemos errores, cometemos pecados, pero nuestro Dios es compasivo. También sabemos que las bienaventuranzas, mis hermanos, nos van a transformar y vamos a evolucionar. ¿Cómo, mis hermanos? Con amor. Ese amor nunca debe de faltar en un creyente. Nosotros tenemos que tener ese amor. Mis hermanos, también vemos la palabra misericordia en hebreo que nos dice Raimim. Dice Raimim. En hebreos deriva el hebreo, mis hermanos, en Reem, que también es algo muy hermoso, mis hermanos, porque dice vientre materno. Evoca una gran misericordia divina sin límites, mis hermanos, como la compasión de una madre por su hijo. ¿Cómo es la compasión o el amor o esa misericordia que tiene la madre por sus hijos, mis hermanos? Es un amor que no mide, no se puede medir. Es un amor abundante, un amor universal, recíproco, tiene reciprocidad, que es el fin, el último de la misericordia, mis hermanos, y ese es el amor más grande. Por eso muchas veces he escuchado yo que dice que el amor de una madre se compara con el amor de nuestro Dios. Así pues, mis hermanos, si nosotros alguna vez hemos sido víctimas de alguna ofensa o de alguna injusticia, perdonemos mis hermanos. Y así como nosotros vamos a perdonar, nuestro Señor Jesucristo también nos perdonará. Si nosotros tenemos esa misericordia que nuestro Dios nos pide, mis hermanos, seamos los primeros en tener piedad, compasión, aunque muchas veces parezca difícil y audaz. Preguntémonos ante cada prójimo, ¿cómo se comportaría una madre con su hijo? Mis hermanos, este es un modo de pensar que nos ayuda a entender y a vivir según lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. También, mis amados hermanos, nosotros, estas bienaventuranzas nos llenan a nosotros de esa misericordia. Si nosotros llegamos a entender el Evangelio de Mateo, ese discurso de la montaña va tras el inicio de la vida pública de nuestro Señor Jesús. Se considera el símbolo de un nuevo monte Sinaí en el que Cristo ofrece su ley, mis hermanos. El capítulo anterior hemos visto también, mis amados hermanos, que había de grandes, que vemos ahí cuando todos los que seguían a nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque ellos se erigían por sus enseñanzas, y en sus enseñanzas, ¿qué era lo que más prevalecía? Las bienaventuranzas, esa misericordia, mis amados hermanos, en el cual nosotros seamos imitadores de nuestro Señor. Las bienaventuranzas, mis amados hermanos, es de mucha bendición para nuestra vida espiritual, si las ponemos en práctica. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este gran privilegio que hemos tenido de compartir estas bienaventuranzas que estamos viendo en estos días, mis hermanos. Y es que ser
misericordioso, mis hermanos, es más que perdonar y es tener un corazón grande, tener prisa por querer borrar todo aquello que nos está haciendo daño, mis hermanos. Todo aquello que nos obstaculiza nuestra relación con nuestro Dios. Es por eso que vemos esa invitación de nuestro Señor Jesús, a que nosotros seamos misericordiosos. Consiste también, mis amados hermanos, en ofrecer un camino para acercarnos de nuevo a los designios de nuestro Dios. Y de modo que podamos también muchas veces transformarnos en aquello para lo que hemos sido creados, mis hermanos, para ser a imagen y semejanza de nuestro Dios. Este es un gran privilegio, mis amados hermanos. Estas bienaventuranzas nos traen mucha bendición a nosotros, mis hermanos. Pongámoslas en práctica, pongámoslas por obras, mis hermanos, y seamos misericordiosos con nuestros seres queridos, con nuestros padres, que muchas veces, mis hermanos, nosotros muchas veces reclamamos, reprochamos por lo que hemos recibido, y no, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener misericordia por todos. Le damos gracias a nuestro Dios, mis amados hermanos. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias, mi buen Dios del cielo, por los favores derramados sobre cada uno de tus hijos, Padre Celestial, al darnos sabiduría, entendimiento, discernimiento, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque solo tú eres el único, Señor, que tienes misericordia por cada uno de tus hijos, Señor, que nos perdonas nuestros errores y nuestras equivocaciones, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por estas grandes bienaventuranzas que están plasmadas en tus sagradas escrituras, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por este manual divino que tú nos has dejado, Señor, para que nosotros espiritualmente podamos, Señor, edificarnos, Padre Santísimo. Gracias, Padre Celestial, nos ponemos en tus divinas y poderosas manos, Señor. Te pedimos que seas tú perdonándonos, Señor. Te pongo en tus divinas y poderosas manos este grupo edificados en la palabra, para que tú seas bendiciendo la vida de cada uno y de nuestros oyentes, Padre. Todo esto te lo agradezco, mi Dios, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Paz a vosotros, mis amados.